América Latina es la segunda región más propensa a sufrir desastres naturales. Más de 190 millones de personas fueron afectadas por un huracán, un terremoto, una sequía, una luz o un volcán en los últimos 23 años. La alta densidad de la población, el crecimiento urbano, el cambio climático, los desplazamientos, la degradación ambiental y la explotación de los recursos naturales hacen que la región sea más propensa a sufrir desastres naturales. América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa y más vulnerable a los desastres naturales en la medida en que conjuga dos grandes factores. De una parte, los eventos climáticos extremos propios del calentamiento global, y de otra parte, el cambio drástico en el uso del suelo que está cambiando a su vez las coberturas de los ecosistemas naturales. O sea, las coberturas naturales en cada ecosistema en el territorio de Latinoamérica están teniendo una incidencia brutal hoy en día que tenemos estos eventos climáticos extremos. Somos más vulnerables dentro del mundo, los segundos más vulnerables. Esto se debe principalmente a cómo están localizadas nuestro urbanismo, nuestras ciudades, nuestras poblaciones y nuestra vida cotidiana. Lamentablemente, el urbanismo irregular, el que no es normado por el municipio, por el distrito, por la autoridad competente o regional o local, en cómo crecen las ciudades y cuál es el uso del territorio, lo hacemos lamentablemente muy improvisado y tenemos una cultura de las grandes urbes, las grandes ciudades. Por ejemplo, Latinoamérica tiene récords muy grandes como las ciudades más grandes del mundo. El crecimiento de la población, el crecimiento de las ciudades hace que tengamos un descontrol donde ocupamos territorios que no son aptos en caso de desastres naturales. En los últimos 50 años, las catástrofes naturales han impactado de forma desproporcionada en los países más vulnerables. El cambio climático es uno de los responsables de que la región sufra de eventos climáticos extremos cada vez más fuertes y frecuentes. Estamos hablando que esto está exacerbado precisamente por ese cambio climático en conjunto, en sinergia con un mal uso del suelo y una mala planificación, tanto de los asentamientos humanos como de los usos agropecuarios e industriales y extractivos que hay en toda Latinoamérica. Sí están ocurriendo producto de este cambio climático global que nos lleva a tener, por ejemplo, fenómenos de precipitaciones mucho más fuertes, olas de calor mucho más fuertes, principalmente desastres naturales relacionados con factores meteorológicos que son los que nos están azotando más fuerte hoy en día debido al calentamiento global que estamos viviendo. El 30% de los habitantes de América Latina y el Caribe le hicieron frente a un desastre natural en los últimos 20 años. Es la segunda región con mayor exposición a los desastres y con factores de riesgo interrelacionados que crean un entorno de peligro casi permanente frente a los fenómenos extremos. Tenemos una topografía especial con una región de los Andes supremamente escarpada, que inclusive pues sube a Centroamérica con sus sistemas montañosos y volcánicos. Tenemos unos sistemas costeros muy extensos con diferentes tipos de características asociados también a transformaciones y tenemos unas grandes planicies, tanto amazónicas como de valles interandinos, que nos indican que esa gran topografía diferenciada hace que seamos tremendamente susceptibles cuando estos cambios de uso del suelo. ¿Por qué sean los cambios de uso del suelo? Por una mala planificación del tipo de agricultura que se está desarrollando. Desarrollamos principalmente usos muy primarios de transformaciones generalizadas de agricultura que llamaríamos no ecológica, que hoy por día incluirían la prestación de bienes y servicios ambientales y por lo tanto de la preservación de esos bienes y esas coberturas naturales, número uno. Número dos, porque integramos también procesos de mecanización de tierras en gran escala, lo cual ha generado una susceptibilidad de los suelos a generar procesos de erosión, escorrentía, sedimentación, que van cambiando por completo los ciclos naturales de los cuerpos de agua, en particular de los grandes ríos. El otro elemento que juega aquí críticamente es el gran proceso de deforestación continental, muy concentrado en la región amazónica, que produce ya unos grandes desequilibrios, como por ejemplo las sequías que vivieron el Uruguay y el norte de la Argentina hace un poco más, unos cuantos meses, en donde efectivamente todos los ríos voladores que vienen de la evapotranspiración amazónica continental ya están disminuyendo y por tanto su distribución hasta el Golfo de México y el sur de Sudamérica
ya no están llegando en las mismas proporciones y esto, digámoslo, empieza a generar grandes procesos de sequía. Dentro de Latinoamérica, las zonas que están más en peligros, dentro de la dinámica de los desastres naturales, yo los dejaría principalmente los debidos a factores meteorológicos. Hemos visto que los huracanes que se forman en la zona del Caribe principalmente debido a mayor aumento y más frecuente las temperaturas en el océano, cuando llegan sobre 28 grados se generan estos huracanes. La población mexicana de la costa atlántica y o caribeña ha tenido una mayor vulnerabilidad. También bastantes islas del Caribe han tenido una mayor vulnerabilidad. También ciudades que han tenido problemas con factores meteorológicos, grandes ciudades en la zona de Perú, principalmente en la costa pacífica. Entonces, estas serían las zonas más vulnerables que tenemos hoy día. Los fenómenos naturales de gran magnitud generan grandes pérdidas humanas y materiales. Cuando no hay sistemas de alerta temprana para que la población se prepare o proteja, en cuestión de minutos pueden causar daños terribles como matar, herir o afectar a miles de personas, destruir ciudades enteras y medios de vida, como los cultivos y la ganadería. Uno de los principales impactos fuertes que tiene es en la agricultura. El uso del recurso hídrico en la mayoría de los países está por sobre el 70 o el 80% es para la agricultura. Más o menos del 8 al 10% del recurso hídrico se utiliza para la industria y más o menos de un 8 a un 10% para el consumo humano. La agricultura es lo más afectado. O sea, por ejemplo, grandes crecidas de ríos, los principales valles de cultivo, zonas de cultivo son en la zona cercana a los ríos por principios naturales, por riqueza de los suelos, por la humedad, por los cauces de aguas que se tengan. O sea, solamente en algunos lugares a comienzo de los cerros se puede cultivar. Entonces la agricultura es la que se ve más castigada. Todos por ejemplo, los procesos de asentamientos humanos están empezando a sufrir porque es cada vez más riesgoso, por ejemplo, el desabastecimiento de agua potable. Ojo, el desabastecimiento de energía, lo que está pasando hoy por hoy en el norte de Sudamérica, con el potencial riesgo de desabastecimiento energético por efectos del fenómeno del Niño y el mal uso del suelo que está impidiendo que haya suficiente recarga en los embalses para la producción hidroenergética a largo plazo. Otro elemento que es crítico, por ejemplo, que con las sequías o los grandes inviernos se están dañando grandes áreas de producción agropecuaria, ya sea para la producción cerealera o la producción pecuaria en sí misma de los animales, donde hay grandísimas mortandades que se están dando en las épocas, por ejemplo, de sequías por la ausencia de agua, la ausencia de vegetación para el mantenimiento de estas poblaciones, en particularmente las ganaderas, también para la población de animales silvestres. Entonces, desabastecimientos hídricos, desabastecimientos de comida, desabastecimientos energéticos. El tema de las avalanchas sobre los asentamientos humanos es cada vez mayor. Hoy por hoy, tanto en ciudades como en zonas urbanas, ustedes ven las noticias que nos llegan es sobre procesos de deslizamientos masivos que se dan en áreas muy mal planificadas y que se llevan poblaciones enteras, infortunadamente. Si bien las amenazas naturales no pueden prevenirse, es necesario que no todas las amenazas se conviertan en desastres. Por eso, es importante que se implementen medidas adecuadas como las alertas tempranas. Las inversiones públicas y privadas también son necesarias para brindar soluciones que ataquen el problema de raíz. La solución para Latinoamérica al corto, mediano y largo plazo. Yo creo que uno de los principales factores es la estabilidad política, que haya una continuidad en las políticas públicas, que no haya, cuando cambia de bando, se borre completamente lo hecho por el anterior, que somos todavía países del tercer mundo que estamos solucionando problemas de base como la educación, la alimentación, el acceso al agua potable, el acceso al servicio sanitario. Rápidamente hay que pasar a procesos de transición en el tema de, uno, los usos del suelo en áreas estratégicas. Y cuando digo áreas estratégicas, por ejemplo, son las áreas de recarga de agua, la zona de mantenimiento de los grandes bosques, la reconstrucción de las barreras naturales en las áreas costeras y marinas, la protección también de la estructura ecológica principal en las áreas de cultivos agropecuarios intensivos, el mantenimiento de la base de los bosques, tanto en la zona de los Andes como en las grandes planicies. Obviamente habrá que pensar también en disminuir las demandas energéticas, obvio. Digámoslo, no podemos seguir pensando en que ante este crecimiento poblacional
tendremos que seguir viviendo de las termoeléctricas o de las hidroeléctricas. Tenemos que pasar también a otros usos transicionales de la energía. Tendremos que también pasar a un modelo de transición en función de los tipos de alimentos que estamos proyectando para el autoconsumo y también para el consumo internacional. El cambio climático está haciendo que los fenómenos meteorológicos se vuelvan cada vez más fuertes, frecuentes y hasta muchas veces impredecibles. Los gobiernos deberán generar políticas de adaptación o seguir pagando las consecuencias de un mundo que está cambiando.